Bueno, antes de continuar con la última fase del curso, que consistirá en crear varios niveles y pasar entre ellos, quiero mostrarles un tema muy importante en programación. Aquí en Assets vamos a ir a la carpeta de escenas y voy a crear una nueva escena. Vamos a abrir la escena y aquí, bueno, es una escena vacía. Primero voy a crear un nuevo script. Entonces en la carpeta script crearé un nuevo script. Ahora voy a cerrar los otros scripts que tenemos aquí. Voy a abrir este script. Bueno, el primer tipo de errores son los errores de sintaxis y normalmente es porque omitimos algún carácter. Por ejemplo, aquí en la función start, si yo quito un paréntesis, ahora guardo, aquí en el editor nos marca el error. Pero si yo voy a Unity, entonces nos va a mostrar este error. Aquí nos dice, una característica de los errores de sintaxis es que para empezar aquí en la consola no se van a poder limpiar. Ahora, otra característica es que no van a dejar que le pongamos play a la aplicación. Ok, aquí podemos verlo. Ok, a los errores de sintaxis en los lenguajes compilados, como es el caso de C Sharp, también se les llama errores de compilación. Eso significa que el código que estamos escribiendo no lo va a entender el compilador, por lo tanto no lo puede traducir. Estos errores son, digamos, entre comillas, sencillos de arreglar. Nos marca la línea. Si yo doy doble clic, nos va a llevar a la línea en donde está ese error. Inclusive aquí en el editor, si yo veo esta línea roja y pongo el mouse arriba, nos dice que se espera un paréntesis de cierre. Bueno, la ayuda que nos da el editor no siempre es la indicada. Hay errores de sintaxis, por supuesto, que son más difíciles de corregir. Ahora, otro error de sintaxis podría ser el siguiente. Porque dentro de la clase no podemos utilizar la palabra var para declarar variables, tenemos que especificar el tipo. Ahora, el siguiente tipo de errores son los errores de enlazado. Voy a declarar una variable de tipo texto. Esto es válido, únicamente que este tipo no está enlazado, porque viene de una librería y esa librería no la hemos importado. Si yo aquí en el using importo la librería, ok, podemos ver que el error desaparece, ya se reconoce ese tipo. Y aquí tenemos otro error. Este error nos dice que no podemos crear un componente de tipo texto con la palabra new. Y esto aplica para todos los componentes que hereden de MonoBehavior. A ninguno de ellos para crearlos podemos utilizar new. Tendremos que utilizar add component. Primero especificamos el objeto al que le queremos agregar, después utilizamos add component y aquí ponemos el tipo de componente. Ok, otro error de enlazado es cuando llamamos a una función que no existe. Aquí, por ejemplo, estoy llamando a esta función, pero no está declarada en ningún lado. Como les mencionaba, a veces C Sharp nos ayuda un poco a corregir estos errores. Aquí nos dice que una opción es que generemos ese método. Ok, aquí lo generamos y podemos ver que el error desapareció. Los errores de enlazado también van a aparecer en el editor, al igual que los de sintaxis. No los vamos a poder limpiar y tampoco vamos a poder iniciar la aplicación hasta que sean corregidos. Ok, estos como tal son errores y a continuación explicaré las excepciones. A veces se utiliza la palabra errores y excepciones para referirse a lo mismo. Es que las excepciones de hecho son un objeto, son errores que se generan al momento de correr el programa y tienen diferentes características a los errores. Bueno, vamos a crear una excepción.
Bueno, aquí estamos generando un arreglo con 3 posiciones. Voy a tratar aquí de acceder al tercer índice. Vamos a decirle que queremos que valga 4. Bueno, esa posición no existe, así que nos va a marcar una excepción. Bueno, error, excepción, ok. Sí, inclusive a veces yo también digo una por la otra, pero lo que se nos va a marcar aquí va a ser una excepción. Vamos a guardar y vamos a regresar acá. Ahora, para que se ejecute ese script, voy a crear un objeto vacío y lo voy a agregar aquí. Ok, podemos ver que aquí aparece la excepción. Nos dice que esta excepción es del tipo índice fuera de rango. Las excepciones aparecen únicamente cuando corremos el programa. Aquí en este caso no nos subraya en rojo ni nada parecido porque la sintaxis es correcta, únicamente que aquí tenemos una excepción, que es un error en tiempo de ejecución. Ahora, aquí en el editor podemos ver que no se nos marca, no nos muestra el mensaje. Ahora le voy a dar play de nuevo. Aquí nos aparece la excepción, pero yo puedo borrarla. Si yo le doy aquí en Clear, se va a borrar. Y como pudieron ver, también puedo darle play a la aplicación. Cada vez que yo le dé play, pues se va a generar esa excepción. Ok, la excepción aquí se va a generar en esta línea. Y voy a hacer que antes y después imprima un mensaje. Ok, vamos a ver qué sucede. Y aquí vemos el flujo. Se imprime el primer mensaje, después se genera la excepción y el siguiente mensaje ya no se imprime. Esta es la característica más importante de las excepciones. Van a interrumpir el flujo del programa. Nos la va a arrojar y va a salir del método. Aquí sería lo equivalente a tener un return. Ahora, Unity por nosotros controla estas excepciones. Por eso es que la aplicación no crashea. Únicamente se nos muestra aquí en el editor. Si estuviéramos programando una aplicación C# de consola, cuando se encuentra una excepción que no está controlada, la aplicación termina y nos arroja un código de error. Cuando digo controlar una excepción, me refiero a anticipar de cierto modo que puede aparecer. Aquí voy a introducir una de las estructuras más importantes y que muchas veces es menospreciada. Me refiero a la estructura try-catch. Esta estructura se utiliza de la siguiente forma. Aquí en el try entre las llaves, yo voy a escribir el código que puede arrojarme una excepción. Ahora, el código que tengamos dentro del try, vamos a ver cómo se comporta. De momento voy a borrar el throw que tenemos aquí. Únicamente voy a dejar el código en el try. Y vamos a ver qué sucede. Ok, podemos ver que se imprime el primer mensaje y la excepción ya no se imprime. Pero bueno, aquí tampoco se imprime el segundo mensaje. Y lo que está sucediendo es que dentro del try se va a ejecutar esta línea. Aquí se va a generar la excepción y como les comentaba, va a interrumpir el flujo del programa. Por lo tanto, va a salir. Pero como tenemos aquí el try, va a ser capturada esa excepción en esta parte y será pasada aquí en el catch. Ahora, aquí entre paréntesis pueden ver que tenemos exception. Bueno, esto es un tipo de dato. Si yo me pongo sobre él, podemos ver que es una clase. Si a continuación de la palabra exception pongo una variable, al momento de ser capturada, la excepción va a ser almacenada en esta variable. Ahora yo puedo imprimir esa excepción en la pantalla con un debug.log. Ok, aquí lo podemos ver, se nos imprime esa excepción, pero a diferencia de hace rato, aquí se nos imprime como un mensaje, ya no como una excepción. Ahora, esto tiene algo interesante. Vamos a poner aquí el hello arriba y esta otra línea la voy a poner aquí abajo. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que se imprime. Ok, aquí podemos ver que se imprime la primera línea, después aquí se captura la excepción
Se imprime como un log normal, está aquí, y después se imprime la segunda línea. A esto se le llama control de excepciones, porque no nos va a interrumpir el flujo del programa. Ahora, las excepciones tienen varios tipos. El tipo base de cualquier excepción es como aquí pueden verlo, exception. Pero voy a generar otra excepción. Ok, esto nos va a generar una excepción diferente. Muy bien, vemos que después de imprimir la primera excepción, aquí tenemos una segunda excepción. Intentamos dividir sobre cero. Esto en C# es efectivamente una excepción. Ahora, para controlar esta excepción podríamos decir, bueno, voy a poner la excepción en esta parte. Muy bien, podemos ver que no aparece la excepción y el programa termina, pero no porque la hayamos controlado, sino porque aquí en el momento de generarse la primera excepción, se va a interrumpir el flujo aquí en el try y va a ser capturada. Por lo tanto, esta excepción no la vemos porque en ningún momento se corren estas líneas. Así que aquí vemos una característica más del try. Nos va a capturar la primera excepción que se genere. Si yo quisiera capturar esta excepción, tendría que generar un segundo try. Ok, aquí voy a poner las líneas que pueden arrojarnos una excepción. Y aquí en el catch voy a capturarla, aquí especificando la variable. Ok, vamos a guardar y vamos a ver cómo funciona. Muy bien, podemos ver que aquí nos aparecen las dos excepciones y el programa finaliza. Algo aquí a notar es que el tipo base de todas las excepciones es exception, pero cada excepción tiene un tipo particular. Muy bien, aquí en el catch, en vez de poner exception, voy a poner el tipo específico de excepción. Es index out of range exception. Y en el caso de aquí abajo, será divide by zero exception. Esto nos va a permitir capturar con el mismo bloque try-catch varios tipos de excepciones y actuar de diferente forma dependiendo del que capturemos. Voy a poner este código aquí arriba. Voy a borrar el segundo bloque try-catch. Este código nos va a generar dos excepciones. Entonces yo puedo tener varios bloques catch por el mismo bloque try. Ahora vamos a guardar y vamos a ver cómo funciona. Muy bien, vemos que se nos capturó la excepción fuera de rango. Esto tiene sentido porque, como les mencionaba, el try va a capturar la primera excepción que sea arrojada. Pero ahora digamos que esta excepción ya no la vamos a tener. Ok, ahora vemos que nos capturó la siguiente excepción, que es la de división por cero. Esto es muy útil cuando tenemos un bloque de código y esperamos cierto tipo de excepciones. Entonces yo puedo especificar qué tipo de excepción estoy esperando y cómo quiero actuar respecto a esa excepción. Ahora voy a quitar el segundo catch. Ok, podemos ver que aquí la excepción sí sale, a pesar que esté en el try. Esto se debe a que cuando nosotros especificamos el tipo de excepción, este catch únicamente va a capturar excepciones de ese tipo. Si se genera una excepción de otro tipo, no va a ser capturada por el catch. Cuando yo no especifico el tipo de excepción, únicamente pongo exception, entonces será capturado cualquier tipo de excepciones. Bueno, depende de lo que estemos haciendo. Normalmente es preferible especificar el tipo de excepción que se espera, porque si por algún motivo se genera otra excepción que nosotros no esperábamos, el catch no la va a ocultar, y a lo mejor esto genera un mal funcionamiento en otra parte del programa. Ahora voy a borrar esta parte.
Bueno, las excepciones anteriores no las arroja Unity, pero nosotros también podemos arrojar nuestras propias excepciones. Vamos a crear aquí un método. Yo voy a recibir un parámetro. Será de tipo entero. Ok, bueno, aquí no especifiqué el tipo del método. Será un método vacío. Imaginen que queremos que el número que nos pasen no sea menor a cero. Entonces yo eso lo voy a revisar aquí con un if. Voy a decir que si el número es menor a cero, lo que quiero que suceda es que nos arroje una excepción. Para arrojar excepciones manualmente, se utiliza la palabra reservada throw. Y después de esta palabra, debo de crear una nueva excepción. Ok, aquí estamos utilizando el new porque estamos creando una nueva instancia de la clase excepción. Aquí entre paréntesis le podemos pasar un texto. Aquí voy a llamar ese método y le voy a pasar un -3, por ejemplo. Aquí podemos ver que al momento de ejecutar ese método nos está saltando la excepción. El valor no puede ser menos que cero. Aunque aquí, como pueden ver, esta excepción es de tipo exception, la clase base. Vamos a preferir arrojar una excepción del tipo que más se adecue a la situación. Aquí podemos ver que tenemos la excepción argumento fuera de rango. Entonces vamos a utilizar esta excepción. Las clases que son excepciones, todas heredan de exception y todas al final del nombre van a tener la palabra excepción. Ok, aquí podemos ver que nos aparece el tipo de excepción. Aquí podemos controlar esta excepción con un try. Aquí ponemos el código que nos puede generar la excepción y aquí en el catch especificamos qué tipo de excepción esperamos. En este caso, no voy a poner nada dentro de las llaves del catch. Ok, podemos ver que la excepción ya está controlada. Si yo quiero guardar la excepción en una variable, aquí a continuación especifico el nombre de la variable. Y aquí yo lo voy a poder utilizar. Vamos a abordar una de las excepciones más comunes que tendremos en Unity. Ok, también voy a borrar este método. Vamos a decir que aquí en el método start voy a buscar un componente. Voy a buscar un componente de tipo rigid body. Ok, aquí voy a poner el nombre de la variable. Ahí está. Ahora, a continuación, voy a cambiar la escala de gravedad de ese rigid body. Muy bien, vamos a ver qué sucede. Ok, aquí tenemos una excepción. Es una excepción de tipo componente faltante y se nos arroja porque en el objeto no tenemos un componente del tipo que estamos buscando. Vamos a decir que en vez de buscar el componente, lo ponemos aquí en una variable. Entonces voy a borrar esta parte. Ok, vamos a guardar y vamos a ver en el editor. Muy bien, aquí tenemos el campo para agregar el rigid body, pero no tenemos ninguno, así que vamos a dejarlo así. Entonces vamos a ver qué sucede. Esta excepción y la de Null Reference Exception son las más comunes y esta excepción es arrojada en esta línea cuando tratamos de acceder a la propiedad Gravity Scale. Bueno, esto es un tipo por referencia, por lo tanto, debe de apuntar al objeto y en este caso no está apuntando a nada. Por lo tanto, pues aquí se nos genera la excepción. Ahora, si yo quisiera prevenir esta excepción, puedo revisar si esta variable ha sido asignada. Ahora, para hacer eso, tengo que ver si rigid body es nulo.
Si esta comparación es cierta, significa que RigidBody no ha sido asignado. Entonces vamos a querer que salga del método. Ok, podemos ver que ya no nos arroja ninguna excepción, porque aquí estamos saliendo del método, por lo tanto, esta línea ya no se ejecuta. Bueno, aquí también podríamos controlar la excepción con un bloque try-catch. No confundir un nulo con un cero. Si yo tengo una variable de tipo entero, que le asigno el valor de cero, esto no es un nulo, es un valor, el valor de cero. Y para probárselos lo voy a poner aquí. Ok, aquí nos muestra una advertencia. Nos dice que el resultado de esta expresión siempre va a ser falso, porque un tipo entero nunca va a ser igual a null. Hay otros tipos que aplica esta misma regla, por ejemplo los flotantes. Aquí tenemos lo mismo. Yo puedo tener una variante de tipo entero que sea nulificable, o sea que pueda tener el valor de nulo. Aquí después de entero voy a poner un signo de interrogación. Esto es un tipo de dato, un entero que puede tener el valor de null. Y no es lo mismo a un entero normal. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con los tipos y no confundirnos. No es lo mismo un entero a un entero nulable y tampoco es igual a un arreglo de enteros y tampoco es igual a una matriz de enteros y esto tampoco va a ser igual a un arreglo de enteros. Aquí podemos ver que tenemos varias variantes de un tipo de dato. Lo mismo puede suceder para cualquier otro tipo de dato básico. Por ejemplo, yo puedo tener un float nulable, puedo tener un arreglo, puedo tener una matriz y puedo tener un arreglo de arreglos. Y aquí de nuestros primeros videos también podemos tener un tipo que sea referencia a un float. Ok, aunque todos estos derivan del mismo, no son el mismo tipo. Ahora voy a cambiar de escena, voy a regresar a la del juego que estábamos antes. La escena de las excepciones, que es esta, la voy a eliminar. Ahora en los scripts también voy a eliminar el script que estábamos usando ahorita de las excepciones. No se vayan a equivocar y eliminan otro script porque cuando se elimina pues es complicado regresar.